Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo, am, aquí trayéndoles la palabra del día. El título del mensaje de ahora me suena a algo, pero cuando estaba traduciendo y estudiándolo, yo creo que este es el mejor título. Espíritu libre, espíritu libre. Am, Ayer estaba viendo cómo ah, el término ah, esclavo, ya no existe ahora en esos tiempos, como existía antes, como existía en el tiempo de los apóstoles, en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Moisés. Era un término fuerte, un término que determinaba pobreza, porque el esclavo no tenía nada, no tenía bienes, no tenía riquezas. El esclavo vivía de su amo, de su amo y su señor. El señor no compite, el esclavo no compite con los bienes. Entonces el término esclavo es interesante estudiarlo, verlo, porque Jesús dice que se hizo esclavo. Tomó la forma de hombre y se hizo esclavo por nosotros. Se hizo esclavo. Entonces, cuando yo pienso en la palabra servir, en la palabra de servir, yo no asocio servicio con esclavitud. Porque como vemos ahora en estos tiempos, por ejemplo, nosotros servimos. Trabajamos para un restaurante, trabajamos a una compañía, servimos, hacemos algo, pero no somos esclavos. ah, la palabra, en el término literal. Ahora, lo importante de la palabra esclavo es de que, diferencia a una persona que es hijo o hija. Es muy diferente. Una palabra esclavo en aquel tiempo no tenía los mismos derechos que tenía un hijo o una hija. No vivía bajo esa libertad de un espíritu libre, porque era esclavo o era esclava. Entonces es interesante ver que Jesús tomó la posición de esclavo. Dice, hay una frase romana, en latín, hay una frase en latín que significa, está difícil de pronunciar, pero el significado de esa frase es muerte de esclavo, que es como los romanos conocían la crucifixión. La crucifixión la veían ellos como una muerte de los esclavos. Entonces, cuando Jesús viene y participa de la crucifixión, está muriendo como esclavo, muerte de esclavo. Y es interesante ver que antes de que Jesús fuera a la cruz, dice que entraron a un lugar con sus discípulos, y Jesús tomó una toalla y empezó a lavar los pies de todos los apóstoles. Eso fue algo escandaloso, porque estaba tomando la actitud de un esclavo. Estaba tomando la actitud de un esclavo, y por eso Pedro dijo: no, a mí no me lavas los pies, porque yo no soy tu amo, yo soy esclavo tuyo. Entonces no es correcto. Entonces Jesús le dijo: si quieres tener parte de mi reino, tienes que permitir que yo lo haga. Entonces, cuando Pedro oyó eso, entonces digo: lávame todo. Pero la idea era de que Jesús estaba tomando la posición de esclavo. Ahora, cuando Jesús toma esa posición de esclavo, lo hace con un motivo, con una razón. No lo hace por competir, para decir: ok, yo voy a ser mayor que todos. No, Jesús lo hace al ir a la cruz, lo hace con la intención, con el propósito de que tú y yo fuéramos beneficiados. No tanto como dice aquí en Filipenses, que voy a leer, a que nosotros sigamos el ejemplo, sino a disfrutar del trabajo de Cristo, a disfrutar de lo que Jesús hizo por nosotros. En Romanos 8:15 dice:
Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba Padre. Dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud que nos lleve a tener otra vez miedo, sino un espíritu que nos hace hijos de Dios. En una versión dice que hijos adultos, porque ser hijos en niños no se puede, somos limitados. Por ejemplo, no podemos manejar los carros de los papás, no podemos manejar las empresas de los papás porque somos niños. Pero un espíritu de hijos adultos significa que ya estamos dispuestos para manejar las cosas de nuestro Padre. Entonces dice, ese es el espíritu que hemos recibido en Cristo Jesús. Ese es el espíritu que hemos recibido. Ahora ese se trata la idea de, pareciera que todo lo que sucedió en la cruz del Calvario que Jesús hizo en su pasión, en su pasión, no fue para que nosotros lo imitáramos. No es para que nosotros lo imitáramos, sino para que pudiéramos disfrutar. Yo creo que nosotros conocemos, si somos personas de realeza, de alguna realeza, no vamos a conocer el espíritu de esclavos. Pero si somos personas normales, vamos a saber qué significa ser esclavos. Muchas veces la esclavitud está asociada con la pobreza. Un esclavo, no hay esclavos ricos, porque el esclavo no puede ser mayor que su señor. El esclavo es menor que su señor. Entonces el esclavo se mantiene en una posición pobre. Entonces cuando Jesús toma la forma de esclavo es para enriquecernos. Por eso es que por medio de sus llagas nosotros fuimos sanados. Todo lo que hicieron con el cuerpo de Jesús es para que nosotros tuviéramos beneficios, para que nosotros pudiéramos ser sanos, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Entonces la bendición está en Cristo. Si te sales afuera de Cristo, entonces no hay bendición para ti. Dios no te va a bendecir, porque la bendición está en Cristo. Tienes que meterte debajo de Cristo, esconderte en Cristo. Entonces ese es Romanos. Tenemos un espíritu de adopción. Ahora mira lo que dice Filipenses 2:1 del capítulo 2 versículo 1. Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonías, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual, aunque existía en el mismo de ser de Dios, no se aferró a la igualdad con él. En el tiempo de los romanos, lo que querían los romanos eran los líderes volverse divinos, buscaban la divinidad, pero sin embargo Jesús hizo lo contrario. Se despojó de la divinidad y se volvió esclavo. Y eso es lo que Pablo dice: tomen el ejemplo de Jesús. Dice, aunque existía como con él mismo de ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Dice, haciéndose como todos los hombres. Esa palabra siervo es esclavo. No hay siervo que no sean esclavos. Los esclavos son siervos, los siervos son esclavos. Ahora, vivimos en un tiempo donde la palabra esclavo ya no es lo mismo. Ya se ha salido del mundo, la hemos sacado básicamente desde el tiempo en los Estados Unidos, cuando hubo la revolución
de Abraham Lincoln, básicamente abolió la esclavitud, y ahora ya no vivimos bajo esclavos. Lógico que siempre va a haber personas que se quejan de que no hay ecualidad, que una raza se cree más superior que la otra, pero ya no es lo mismo, ya no está tan fuerte la palabra esclavo, y a la misma vez perdemos lo que significaba ser esclavo. A los apóstoles, cuando ellos hablaban en sus cartas, dice esclavo de Jesucristo, esclavo del ungido. Ellos se declaraban, inclusive de Santiago y Judas, que eran hermanos en la carne de Jesús, se declaraban esclavos de Cristo, esclavos de Jesús. Eso no lo podrían hacer a menos que reconocían que Jesús es Dios, que Jesús es Jehová. No podían declararse esclavos entonces, pero ahora la intención de Dios en Cristo es sacarnos de esa mentalidad de esclavos. Ahora la intención de Dios es que disfrutemos de ser hijas de Dios, del Dios viviente. Aunque existía en el versículo 6, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres, y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciendo obedientes hasta la muerte en cruz. Pero eso Dios le dio por eso Dios le dio el honor, el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que en este nombre concedido a Jesús doblen todas las rodillas, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Jehová, para gloria de Dios Padre. Esa es la clave. Entonces ahora, cuando tú te metes cuando tomas el ejemplo de Jesús y quieres ser esclavo y empiezas a servir, ten cuidado de no competir, de no buscar tu gloria, porque cuando compites, básicamente caes en el error de Juan el Bautista, caes en el error de Pablo. Compites, quieres hacer, aunque Pablo conoció la gracia, fue difícil. Él hacía bastante. Dice, yo trabajo más que todos los otros apóstoles. Superó a los otros apóstoles que andaban con Jesús, que conocieron a Jesús, que vivieron con Jesús durante todo ese tiempo de su ministerio, y los superó a todos. Fue tan grande la revelación que Dios le dio de la gracia de Dios a Pablo, que superó a todos, a Pedro, Juan. Pero a la misma vez, no compitas, no busques esa forma de esclavo, porque entonces pierdes el sentido. La idea de Jesús fue hacerse esclavo para darte valor, para darnos valor. Nosotros vivimos una vida muchas veces difícil. No podemos tratar de competir con Jesús en ese aspecto, más sin embargo, lo mejor que puedes hacer es comer y beber, porque cuando tú comes y bebes, te conviertes en lo que comes y bebes. Por eso es que lo mejor, el máximo honor que le puedes dar a Jesús no es tratar de imitar a Jesús, sino comer y beber de Jesús. Comerlo y beberlo. Porque si comes y bebes de Jesús, entonces lo que Él es viene a ser parte de ti. Y de eso se trata, de que puedas experimentar la gloria de Dios a través de Jesús, comiendo y bebiendo. Es un buen ejemplo que el pastor de Joseph Prince de Singapore da. Al no tratar de imitar a Jesús, sino comer y beber. Dar gracias, porque gracia y bendecir es lo mismo. Cuando tú das gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, tú estás bendiciendo tu vida. Pero cuando tú compites, cuando tú trabajas en tu carne, tú básicamente te vuelves te pones a la par de tratar de hacer algo, cuando la idea no es que hagas algo, sino la idea es que disfrutes de lo que Jesús se humilló por nosotros. Por eso es que por sus llagas fuimos sanados. ¿Por qué? Porque a él le metieron
las llagas. A él le dieron, lo golpearon. ¿Para qué? Para que por sus llagas nosotros en nuestro cuerpo tuviéramos sanidad. A Pablo lo golpearon también, pero no por eso vamos a tener sanidad en nuestro cuerpo, porque golpearon a Pablo. A ti te pueden golpear también, te pueden matar por Jesús, pero no por eso vamos a recibir sanidad o un beneficio. El beneficio está en el sacrificio de Cristo. Eso es todo por hoy. Te dejo y te veo mañana. Bye.